de compendiar toda la situación de la relación empleo público que deviene del concurso de la Ordenanza 34 del 2015 y sus decretos 50 y 126 que fue el resultado. Con muchísima preocupación, este fiscal observa los siguientes hechos que trato de hacer entender no solamente a los compañeros, sino también al Departamento Ejecutivo en la persona del señor Intendente Dr. Fioretti. Los antecedentes son los siguientes. El decreto 1116 deja sin efecto el decreto 5015 por inexistencia de exámenes y llama a nuevo concurso con las pautas de la Ordenanza 34 y decreto 5015. El decreto 1316 deja sin efecto, pero esto a vez lo acusa de nulidad al decreto 12615 por existencia de exámenes irregulares. El decreto 2816 suspende el concurso del decreto 1116 hasta tanto exista resolución judicial firme en Fiscalía con Municipalidad de Villa Regina, expediente 4216 de contencioso administrativo, y Pinilla con Municipalidad de Villa Regina. El decreto 1116 declara nulos y lesivos los decretos 5015 y 12615 por las nuevas razones que más abajo se analizarán y que podemos sintetizar en violación a la Ordenanza 23/2015 por estar ambos, el 50 y el 126, estrechamente ligados, y tercero, por otra vez exámenes irregulares. Como vemos, el decreto 5015 fue dejado sin efecto una vez y anulado una vez, y el decreto 12615 fue anulado 2 veces. Por esta vía, se alza contra la Ordenanza 3415, a la que ignora en todos sus actos, sin tener en cuenta que el decreto 5015 tiene jerarquía de ordenanza en acto complejo entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Deliberante. Todos estos actos demuestran una técnica jurídica errática a la que acuso de mala praxis, atribuible a los profesionales del derecho que actuaron al servicio de la voluntad empecinada del titular del Poder Ejecutivo Municipal contra la Ordenanza 3415, el decreto 5015 y el decreto 12615. Abonan esta conclusión las adjetivaciones de mis colegas preopinantes sobre el decreto 11/2016, tales como del doctor Fanjul, ilegal, asombrosa e inexplicable fundamentación, del doctor Arias, inconsistente y de una orfandad jurídica destacable, ilegítima y arbitraria decisión, no superan el test de juridicidad y, lo que es bastante clarificante, lo tacha de burdo. Los vistos, el decreto 31. Es singular y reveladora la omisión de las ordenanzas de la Ordenanza 3415, solo se refiere a los decretos 50 y 126. Es de recordar que el decreto 50 fue refrendado por la Ordenanza 3415, pues esta situación pesará sobre los efectos de la norma en análisis. Tengo presente para esta disquisición aquello que aprendimos en Introducción al Derecho, primera gran materia a la que todos temíamos, como los alumnos de medicina temen a la materia anatomía. Se trata de la pirámide de Kelsen, con la que aprendimos la jerarquía de las leyes. Se trata de una pirámide invertida, donde la base está por encima de todas y se llama Constitución, que establece los derechos de los habitantes y la organización del Estado. Inmediatamente más abajo estarán las leyes que desarrollan la Constitución.
En el escalón inferior veremos los reglamentos que regulan lo práctico de las leyes sin ampliarlas ni modificarlas. Más abajo aún están las sentencias judiciales que individualizan a la ley y la aplican al caso concreto. Y por último llegamos al vértice, la parte de más abajo de la jerarquía, constituido por el acto administrativo, en nuestro caso el decreto 3116. Ignoro los dictámenes atribuidos al director de Recursos Humanos, al secretario de Economía y los de la asesoría legal. Es de suponer que están desarrollados en los considerandos. Estas son las expresiones del considerando, analizadas. Es cierto que el decreto 5015 llamó a concurso para 124 puestos. Es cierto que el decreto 12615 decretó la incorporación provisoria y revocable de 93 trabajadores, pero olvida decir que el 1 de marzo del 2016, al no existir ninguna revocación, los 93 trabajadores el día 2 de marzo deberían estar incorporados permanentemente. Los considerandos no tienen presente que el decreto 12615 estaba vigente a estas dos últimas fechas, a pesar del decreto 1316 sancionado el 26 de febrero del 2016 porque viola el artículo 50 de la ordenanza 366, que en la última parte dice que notificado a un tercero y nacido en este un derecho subjetivo solo puede anularse judicialmente. En el presente decreto, con dificultad, los autores intelectuales van comprendiendo los dictámenes de los doctores Fanjul, Arias y del suscripto. Los 93 agentes fueron notificados a partir de la sanción del decreto 12615 y allí se les incorporó a su patrimonio el derecho subjetivo sintetizado en la estabilidad la estabilidad constitucional en el empleo público. Según se le atribuye al licenciado Zacarías, que para su bien no firmó este decreto 3116, el decreto 5015 sería violatorio de la ordenanza 2315. Pero adelanto, siguiendo la letra, que es cierto que esta ordenanza 2315 previó para el año 2015, en el artículo 8º, 250 cargos de planta permanente. Téngase presente, para el año 2015. Esto quiere decir que si la planta permanente se incrementaría más allá de los 250 para 2015, para 2016 el número sería distinto, sería otro. Por lo tanto, tengo que ver qué dirá el presupuesto de 2016, atento que los 93 ingresan a planta permanente a partir del día 1 de marzo de 2016. La ordenanza 1/2016, sancionada vigente a partir del 4 de enero del 2016, fija en el artículo 8º 320 agentes para planta permanente del Poder Ejecutivo Municipal. Si, como dice el considerando en análisis, a junio de 2015 había 229 agentes permanentes con la incorporación, el 1 de marzo de 2016, de 93 nuevos agentes, 229 más 93 igual 322. Es decir, una diferencia en más de 2 agentes, de los cuales el desprendimiento de uno de los agentes ocurrido, sin que signifique opinión sobre el caso en particular, nos llevaría todo a una diferencia de un cargo subsanable con una nueva ordenanza que lo admitiera. Siempre es válido recordar que la masa salarial no se verá afectada por cuanto la ordenanza 3415 estuvo destinada a un llamado concurso interno, es decir, a personas con contratos temporales, cuyo costo tenía la contrapartida necesaria en el presupuesto 2015. La variable es que ahora, en 2016, su costo depende de otra partida. Otra cuestión, cita el considerando que no puede superarse el número de 250 trabajadores en planta permanente y para ello habla del llamado a cubrir 124 puestos. Olvida que su propio decreto 1116 llama a cubrir 124 puestos, cayendo así en una flagrante contradicción, pues se fijó presupuestariamente 320 agentes. Retrotrayendo los 93 e incorporando 124, el resultado es 320 menos 93 igual 227, más 124 igual 351. Esto quiere decir que la gestión Fioretti agrega a planta permanente no un cargo, sino 31 cargos por fuera del presupuesto. Dicen que la ordenanza 2315, al no permitir más de 250 agentes,
es transgredida por el decreto 50, pero no tienen en cuenta que la ordenanza 3415, al refrendar el decreto 50, modifica implícitamente a la ordenanza 2315, que le antecede. Son normas de la misma jerarquía. Tal ordenanza es la 23 como la 34, y si esta es posterior, ha modificado la primera en este aspecto. Quiero decir, si la 23, ordenanza 23, permitía 250, la 34 permitió la ampliación necesaria. Si había 229, por la 34 podrían haber 229 más 124, y todo es legal. Lo de la partida presupuestaria y su aumento merece los siguientes comentarios. Esto dirigido al señor Zacarías, actual todavía secretario de Hacienda. Si usted, que no firmó el decreto, si usted habla del presupuesto 2015, no puede colocar en ese marco a las 124, que en definitiva fueron 93. Pues los 124 es un gasto que debe contemplar el presupuesto 2016 con la respectiva partida de recursos. Ello da por resultado que el vicio del artículo 60, inciso G, de la ordenanza 36/2006 no existe. No transgrede una prohibición expresa de normas constitucionales, legales o sentencias judiciales. La ordenanza 34 y el decreto 50 no son normas constitucionales, son normas locales dictadas en acto complejo por el Consejo Deliberante y el Poder Ejecutivo, por lo que no transgrede tampoco ninguna norma legal. Tampoco es una sentencia judicial firme ni ha sido alterada porque no existe. La conclusión es necesaria: no hay irregularidad, no hay lesividad. La aventurada disquisición de que porque el decreto 126 está ligado al 050 y que por ello es nulo, obedece la declaración de lesividad porque cae en el vicio anterior, es, a mi juicio, insólita y disparatada. En todo momento, olvido a los autores intelectuales e institucionales que están alterando la jerarquía de las normas. No se puede con un decreto buscar la anulación de una ordenanza. Este sí es un vicio, es el mismo vicio que citaron. Transgrede el orden jerárquico de las normas. Constitución Nacional, artículo 31. No solo este vicio, sino también aquel que dice está en discordancia con la cuestión de hecho acreditada en el expediente y la situación de hecho reglada por las normas. Adolece de incompetencia en razón de la materia por haberse ejercido atribuciones judiciales, en este caso judiciales o legislativas. El vicio de incompetencia. Veamos los vicios graves del decreto 126/15 sin tener en cuenta la ordenanza 34, solo para el análisis. Para llegar a la conclusión de la existencia del vicio que señala, esté con discordancia con la cuestión de hecho acreditada en el expediente o la situación de hecho arreglada por las normas, están a los dichos del señor Herding. El señor Herding es funcionario de este gobierno que se encarga del aspecto recursos humanos. Es decir, son los dichos de un funcionario sobre hechos que dan como válidos, que son así y no pueden ser de otra manera, con lo que el argumento tiene la debilidad de que para que los dichos del funcionario sean aceptados, tiene que haber un proceso de probanza, pues en la materia están involucrados todas las personas que intervinieron en el procedimiento concursal, postulantes, funcionarios, gremialistas, etc. La palabra de un funcionario no basta para la calificación o atribución de un calificativo vicioso al hecho que se analice. Es lo que dijo la Cámara en el amparo Fioretti. Fioretti acudió, siguiendo su conducta contra el concurso, a la justicia, y la justicia le dijo, con amparo o no, acá traiga pruebas. Las sumas no remunerativas, que también cita como vicio el decreto 31, no son de por sí fuente de un vicio en los caracteres de un acto administrativo, a poco que revisemos la ley aplicable, y aún la doctrina y la inconstitucionalidad que señalan no es identificada, por lo que el argumento es solo un relato destinado a robustecer un argumento, pero no lo logra. Por otra parte, la inconstitucionalidad de por sí no es un vicio de los actos administrativos. Hasta donde sabemos, los adicionales no remunerativos tuvieron origen en el gobierno de Duhalde, en plena crisis, como medida de excepción frente a la crisis en la salida de la convertibilidad. Y en el caso del decreto 126, sin que constituya vicio, también es de excepción ante la posibilidad de que la transformación
de un contrato temporal en una relación permanente produjera en casos puntuales una diferencia negativa en el nuevo salario a percibir. De todas maneras, adelanto que por esta vía, decreto 31, los decretos 50 y 126 siguen vigentes. Dejarán de estar vigentes cuando la justicia diga que son nulos. Obsérvese que la declaración de lesividad respecto a un acto es solo eso, una declaración que como tal no anula el acto. El acto sigue vigente a pesar que los autores digan que el acto es nulo y seguidamente declaran su lesividad. Quien declarará o no la nulidad del acto es la justicia. Mientras tanto, el acto no está en un limbo ni en una tumba, está vigente. Dice el resolutorio del acto en análisis: decrétase la nulidad y lesividad de. En esta especial categoría de actos nulos, anulables, etc., deberían saber los autores del decreto que el acto o es nulo o es lesivo. No pueden ser las dos cosas a la vez. No puede ser nulo y lesivo en sede administrativa. Será nulo por lesividad si así lo determina la justicia. En sede administrativa solo es lesivo. El paso previo al sometimiento del decir de los jueces es solo la declaración de la lesividad posible, pues la justicia puede determinar lo contrario. ¿Por qué la administración lo declara lesivo? Porque no puede declararlo nulo, lo dice la ordenanza 36/2006 que nos gobierna. El daño patrimonial. No debemos olvidar que si el resultado de tal declaración en sede judicial es que es nulo, quien se beneficia es el emisor del acto, es decir, el Estado municipal. Y el resultado es que 93 personas perderán la estabilidad, volverán a ser contratados temporales hasta que dejen de serlo, porque el intendente decida no volver a contratarlos, produciéndose un daño para el fisco expresado en las indemnizaciones por antigüedad y preaviso que admite el fallo Bettencourt con Municipalidad de Haya. Si el intendente no modifica la situación de los 93 agentes, si el resultado patrimonial sería cero y la parte obrera cargaría con las costas, perdería dinero de su patrimonio. Si el intendente decide no renovar los contratos temporarios, los agentes tienen el derecho a percibir la suma que por los conceptos de Bettencourt con Haya, indemnización por antigüedad y preaviso, se traduciría de máxima en los siguientes cálculos, tomando como base un salario promedio a la fecha de los acontecimientos de 10.000 pesos. El resultado, siguiendo la antigüedad de cada agente, de cada uno de los 93, que como es un tema de confusión, voy a sintetizar. Del año 2014 había 17, del año 2013 24, del año 2006 9, del 2007 6, 2008 3, 2009 3, 2010 5, 2011 5, 2012 4, 2013 3, 2014 6, 2015 4, incluso un compañero más con muchos años de antigüedad, año 2002, a la fecha de 14 años. El resultado sería, pagando las indemnizaciones, el Estado, ante este supuesto de eliminación de los empleos temporarios de los 93 agentes, de aproximadamente 7.890.000 pesos. Esto solo de capital, sin calcular intereses ni costas. Si la declaración en sede judicial es que no es nulo el concurso, el beneficiario será el tercero administrado con todo lo que ello significa. Serán los 93 compañeros. Podemos imaginar, teniendo presente que los 93 beneficiarios del decreto siguen en relación de dependencia laboral, percibiendo sus remuneraciones normalmente, ante un resultado judicial adverso para la administración, cabe la posibilidad de que soliciten daños expresados como daño moral y daño psicológico. Para el primero no se necesita prueba, solo la proclamación judicial de acuerdo a los antecedentes procesales.
Pero para el segundo, en el que pueden caer víctimas un porcentaje de los 93, o quizá todos, si arriesgamos una opinión numérica, teniendo presente antecedentes jurisprudenciales, llegaríamos a la siguiente conclusión. La intención de quitarles la estabilidad laboral en juego puede hacerlos caer en una situación de estrés que se expresará en la calificación que hice del daño en sus dos aspectos, el objetivo y el subjetivo, que de probarse el segundo arrojará un resultado determinado. Esta situación podría llevarnos al Estado municipal a afrontar una suma total de 2.239.891 pesos. Acá no redondeo porque hemos hecho con mi equipo de trabajo un conteo cierto sobre las determinadas posibilidades que ocurran. Es decir, de capital tendríamos 1.700.000, 35% tendríamos de costas y por supuesto tendríamos los intereses. Y todo esto nos llevaría a esta cifra ante esta posibilidad. La conducta del intendente Fioretti, plasmada en la intelectualidad de sus asesores Ruiz y Herler, nos ha sorprendido con un giro de 180 grados. Con los decretos 1116 y 1316 se pretendía anular la ordenanza 34 y los decretos 50 y 126. Vía voluntad contra voluntad, intendente contra intendente, Fioretti contra Albriú, decreto contra decreto. Y hoy parece que han escuchado al doctor Fanjul, al doctor Arias y al suscripto, al prometernos acudir a la justicia para que ésta diga de la nulidad o no de las normas involucradas. Entiendo que es una voluntad nuevamente errada, pues en los expedientes que citan el decreto 2816, iniciado por esta Fiscalía y el amparo impetrado por los concursantes, y el contencioso administrativo impetrado por los concursantes, ya no tiene necesidad de declarar ninguna lesividad, pues allí tiene la oportunidad de defender la anciana nulidad del concurso, ordenanza 3415, que no pudo lograr siendo concejal, siendo intendente electo y hoy intendente en ejercicio. ¿Alguna consulta? Señor presidente, Tiene la palabra el concejal Vallejo. bueno, creo que el informe del fiscal ha tenido una claridad realmente asombrosa. Pero para sintetizar lo que nosotros argumentamos en su momento, solicitándole al señor intendente la anulación de los decretos, buscando un camino de entendimiento, de lineamiento legal, jurídico, que los asesores, tanto Fanjul, el doctor Fanjul como el doctor Arias, y por supuesto el informe detallado del fiscal municipal, no tuvimos un resultado positivo. No nos escucha. Parece que no escucha a nadie. Este es el problema. Ahora, en este informe, de darse la situación que está planteando el fiscal, hay un daño patrimonial enorme. Atención con esto. Yo pregunto a este consejo, ¿qué va a hacer? ¿Quién va a pagar las costas de esto? ¿El pueblo de Villa Regina? ¿Corresponde que la pague el pueblo de Villa Regina? ¿O vamos a tener que tomar otro camino? Hacer responsable a los funcionarios que firmaron cada uno de los decretos, que respondan patrimonialmente por este daño que no merece el pueblo de Villa Regina. Porque esta es nuestra obligación. Uno no quiere perjudicar a nadie y ponerle palos en la rueda al señor intendente municipal, pero nos está llevando, como dije en un momento, a un terreno que no queremos. Es nuestra obligación como funcionarios públicos defender el patrimonio municipal. Y el intendente persiste en una actitud equivocada, errónea. Entonces, advertimos desde la posición de nuestro bloque. Nosotros no vamos a permitir
que del erario municipal salga un solo peso por esta torpeza jurídica que está cometiendo el intendente municipal. Tiene tiempo para recapacitar todavía. Tiene tiempo. Le hemos dado el tiempo. Pero si no hay una respuesta en este sentido, lamentablemente el camino es otro. Estamos obligados como funcionarios públicos a defender el patrimonio municipal, ante una actitud de torpeza y de empecinamiento, porque no hay otra explicación. Si todos los informes legales te indican que estás equivocado, yo no sé por qué no se analiza y se recapacita, más allá de la pretensión que tiene desde lo personal, de lo que no le gustan los 93 agentes, no sé cuál es la problemática. Pero adelanto esto, nosotros no vamos a permitir que el daño que se le puede causar al patrimonio municipal sea pagado por el pueblo de Villa Regina, de ninguna manera. Entonces, hagamos la gestión que tenemos que hacer, si tenemos que conversar con él para rever esta medida, hagámoslo. Estamos dispuestos al diálogo, lo vuelvo a repetir, pero no sigamos con esto. Acá estamos todos en riesgo, nosotros como concejales también. No es que es una actitud del intendente, acá ya nos llevan el tren a todos, a todos, nada más.